Hola, muy buenos días televidentes. Hoy tenemos el tema el VIH-Sida, la enfermedad que asusta, intriga y mata a las personas. A principios de los años 80 apareció una nueva enfermedad que mató a miles de personas. Consigo trae la intriga, el miedo y la discriminación hacia las personas que tienen esta enfermedad. Hoy en día nosotros no tenemos confianza con las personas al momento de tener una relación. ¿Por qué? Porque nosotros al tener relaciones sexuales con esa persona, antes nos preguntamos, ¿esta persona tendrá esta enfermedad? Y aquí surge el miedo. Pero no solo mediante relaciones sexuales podemos adquirir esta enfermedad. También la adquirimos de esta forma, pinchándonos el dedo con una jeringuilla de una persona que tenga esta enfermedad. También podemos adquirir esta enfermedad mediante el intercambio de sangre de una persona que esté infectada, sin saber nosotros. Por eso, cada 1 de diciembre de cada año se celebra el Día contra la lucha del VIH-Sida internacional. Nosotros tenemos el prestigio de contar con la presencia del doctor Gabriel Pacífico Layedra, médico especialista en infectología, estudiado en la Universidad Latinoamericana de Medicina de Cuba. Él es oriundo del Cantón Ventana. Buenos días, doctor. Tenemos el agrado de tenerlo como entrevistado aquí. Doctor, ¿qué es el VIH-Sida? El VIH-Sida, como sus siglas lo especifican, virus de inmunodeficiencia humana. Se conoce como VIH-Sida a la infección producida por el virus de inmunodeficiencia humana, que es un virus que hasta el momento sabemos que existen 2 tipos de estos virus. La persona que se encuentra infectada por este virus se conoce como portadora del VIH o el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? VIH y SIDA, la diferencia clínica que tenemos es mediante las enfermedades que te determinan que un paciente tiene SIDA. Sabemos que la persona se encuentra infectada por VIH luego de que se han hecho las pruebas, pero llega un momento en que se convierte en síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una entidad donde bajo determinados mecanismos específicos el virus va dañando, va lesionando, va disminuyendo la respuesta inmune, la respuesta a las infecciones de determinado tipo de células en el cuerpo, y esto hace que estas células bajen por determinados niveles y empiezan a manifestarse enfermedades propias del SIDA, como por ejemplo sarcoma de Kaposi, las neumonías por neumocistis girovesis, que es una enfermedad pulmonar, ¿sí? Ciertas enfermedades producidas por ciertos hongos, ¿ya? Entonces, como la neurotoxoplasmosis. Entonces, si vemos este tipo de enfermedades que son típicas de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, decimos que la persona está en fase SIDA. Mientras no tenga estas enfermedades y ciertos elementos en la sangre que también los determina, se conoce como una persona portadora del VIH. Hay también criterios del sistema de criterios en la sangre que le pueden decir si una persona ya es SIDA y si una persona
es todavía portadora del VIH y no llega a ser SIDA. Por ejemplo, como son los conteos de linfocitos CD4. Antes se conocía que cuando las personas tenían un conteo de linfocitos CD4 menor de 250 ya se consideraba SIDA. Actualmente se considera SIDA como menores de 300 células. Y también la carga viral, que es la cantidad de virus, de replicaciones de virus, que se ubicaba en 50.000. También sabemos que si en una sola prueba le da 50.000 la carga viral, independientemente de que no tenga estas enfermedades conocidas dentro del SIDA, se conoce como caso SIDA. ¿La circuncisión masculina previene el VIH? No está catalogada como la circuncisión como un método de prevención de VIH, sino como un método que podría disminuir que adquieras el VIH, más no prevención. ¿Qué quiere decir? Todo el tipo de cirugías o estructuras que tengamos en nuestros órganos que haga que haya más roce, más traumatismo y con esto tendencia al sangramiento, entonces este tipo de cosas tienen más riesgo de producir SIDA. Entonces de contagiarse de VIH y con ello producir SIDA. Entonces no podemos decir que la circuncisión aumenta o disminuye la prevención de VIH, simplemente es un factor que si las personas que están circuncidadas tienen menos riesgo de contagiarse que las que no están circuncidadas por el trauma, por el sangramiento, por todo esto que produce, pero es algo totalmente independiente. Si tienes o no tienes circuncisión, si estás o no circuncidado, de infectarte con SIDA. Son dos elementos totalmente independientes. Simplemente puede predisponer alguna de estas condiciones a que tengas mayor predisposición a contagiarse, pero tampoco podemos decir de que vamos a realizar una campaña de circuncisión masiva para disminuir los casos de SIDA, que no van a disminuir. Doctor, alejándonos un poco de lo que es el tipo de contagio por transmisión sexual, nosotros al momento de hincarnos con una jeringuilla de un paciente que tenga esta enfermedad, ¿podemos tratarnos para que esta enfermedad no nos dé? Hay protocolos que se siguen en determinadas instituciones de salud, sobre todo las del primer mundo, que al momento que te realizas un pinchazo con alguna aguja, independientemente si la aguja ha sido utilizada en una persona que tenía SIDA o no tenía SIDA, también no debemos olvidarnos que hay otras enfermedades que también son graves, como la hepatitis C y otras enfermedades. Se sigue un protocolo, ¿no? Que es la profilaxis. Primero limpiar la herida, apretarse el dedo para que sangre, y esto se va para el departamento de medicina ocupacional y el departamento de infectología, y ellos van a aplicar una serie de medicinas para evitar el contagio por VIH, que están desde aplicar las medicinas, como tenemos la inyectable, la T20, que es la T20, justo en determinados hospitales hay ciertos esquemas de pastillas que se toman para evitar que el virus ingrese a la célula, pero eso ya se maneja con protocolos de determinados hospitales, y siempre el riesgo, cuando una persona se pincha, siempre el riesgo existe. Por lo menos hay que acudir al profesional inmediatamente para que ellos nos oriente qué debemos hacer, independientemente de si la persona ha sido detectada con VIH o no. ¿Qué tratamientos existen para las personas con VIH? Existen muchos tratamientos combinados. En Ecuador se manejan cerca de 20 esquemas de tratamiento, que son combinaciones, ¿no? Que podemos decir que la ZT, el 3TC, la nevirapina, el opinavir, retinavir, son varios grupos de medicamentos que en sí nosotros los manejamos acá, depende de la disponibilidad que haya en el país del medicamento. Son medicamentos extranjeros, no se realiza producción de la patente aquí, y también hay medicamentos como inyectables que son muy buenos, y también dependen, cada medicamento que van saliendo mejora su calidad hacia la destrucción del virus, y por lo tanto cada vez son más caros, y hay varios esquemas que se pueden seguir ya cuando la persona es caso SIDA y toma terapia antirretroviral. Doctor, ¿todas las personas infectadas tienen acceso a este tratamiento? Eso depende de los países, pero generalmente el gobierno trata de garantizar que todas las personas que sean infectadas
tengan acceso a las medicinas. Recordemos que tener acceso a los antirretrovirales por una parte es algo, ¿no? Pero también tener acceso a la atención médica. Como sabemos, una persona con VIH hay que desparasitarla, darle vitaminas, darle terapia de pareja, terapia a la familia. Todo esto conlleva el tratamiento del paciente con VIH-Sida y hasta garantizarle la terapia antirretroviral. Entonces siempre el gobierno trata de garantizar todo esto. En ocasiones por problemas a veces no hay cierto medicamento, pero se lo trata de ponerle otro y que el paciente no se complique. Hablamos de los medicamentos antirretrovíricos. ¿Qué son y cómo actúan? Los medicamentos antirretrovirales son medicamentos que actúan en base a la fisiopatología del virus, la manera como él ingresa. Por ejemplo, sabemos que el virus tiene determinados marcadores que buscan en las células y ingresan a manera como una llave y un candado. Por ejemplo, tenemos que son las proteínas virales propias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la proteína GP120, como por decir que es una proteína viral que al unirse con la célula de linfocitos TCD4 ingresa el virus. O sea, este es como la llave y el otro el candado. Al momento que tiene la combinación exacta de la proteína, ingresa. Más o menos están usando ese ejemplo. Entonces, lo que hacen los medicamentos es tratar de intervenir en cualquiera de estos pasos. Por ejemplo, existe un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de entrada. ¿Qué quiere decir? Que evitan que el virus entre a la célula, produciendo cierto mecanismo para engañar al virus, cerrándole la puerta de entrada mediante estas proteínas. Existen también medicinas que van a alterar la replicación o la duplicación del material genético del virus, y todos estos funcionan a partir de los mecanismos. Las medicinas actúan a nivel de estos mecanismos del virus, ya sea en la entrada, ya sea en la replicación y todo esto. ¿Cuál es la esperanza de una persona que tiene VIH? La esperanza de una persona que tiene VIH va a estar en dependencia primero del tipo de VIH que se contagie. Hay grados de resistencia de los virus, no es lo mismo el virus tipo 1, tipo 2, no es lo mismo un virus que es muy resistente, porque sabemos que hay resistencia a ciertos antirretrovirales por parte de estos virus, que así como las bacterias generan resistencia a los antibióticos, los virus van generando resistencia a los antivirales. Y también depende del aspecto inmunológico de la persona, de que esté bien alimentado, de que sus defensas estén bien, o que sea una persona desnutrida, o que tenga enfermedades concomitantes. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga insuficiencia renal crónica, hepatitis C, conjuntamente con VIH, a una persona que solo tenga VIH y no tenga estas enfermedades. También depende de la calidad del tratamiento, de la calidad de la medicina, la calidad del control médico y la responsabilidad del paciente con la toma y la adherencia, o sea, que tolere de tomar los medicamentos, que sea responsable con su tratamiento. Todos estos elementos van a depender en la supervivencia del paciente. Generalmente, cuando un paciente es responsable y todo eso, tiene una supervivencia de 10, 30, hasta 40 años. Muchas veces mueren de otras enfermedades que no son asociadas al SIDA, pero esto va a estar en dependencia de muchos elementos. No se puede determinar exactamente cuál es la supervivencia. Hoy en día las personas preguntan cuáles son los principales síntomas de tener VIH. Generalmente cuando la persona se contagia con VIH, entre los 5, 7 hasta 14 días pueden aparecer una fiebre bien alta, y una de las cosas que suele suceder es que aparecen ganglios en todo el cuerpo, los ganglios a niveles del cuello, a niveles de las axilas, a niveles de las zonas inguinales. Entonces se produce una retrovirosis aguda, que quiere decir que te infectas y a los 7 días tu cuerpo, para tratar de contrarrestar el virus, produce esta reacción. En algunos pacientes puede pasar desapercibido que no produzca estos ganglios, pero sin embargo se produzca una retrovirosis aguda pero asintomática, o sea que no hay síntomas. Puede aparecer una simple fiebre y son muy inespecíficos esto es en el momento del contagio. Ya después van apareciendo enfermedades dependiendo del sistema inmunológico de la persona, como las decía, ¿no? Ya empiezan fiebre, tos, puede aparecer una tuberculosis, que son enfermedades que se asocian al VIH, puede aparecer hepatitis, y hasta los casos de las enfermedades que determinan que ya es caso SIDA, como son el sarcoma de Kaposi, la neurotoxoplasmosis, la neumonía por neumocitis girovesis, las candidiasis diseminadas, candidiasis oral. Hay veces el otro día
realizábamos unas publicaciones donde decía cómo llega el paciente con SIDA a la consulta. Y esto es muy importante saberlo reconocer. Por ejemplo, el paciente cómo te llega con los ganglios, te llega con fiebre, te llega con una candidiasis oral, que son puros hongos en la boca y bastante diseminados. Entonces, ¿cómo te llega el paciente? Llega con mucha tos, con fiebres que no se les quita. Entonces, es muy interesante y saber determinar cómo me llega el paciente con SIDA a la consulta. ¿Ya? Doctor, ¿los niños pueden ser también infectados por este virus? Sí, los niños pueden ser infectados por este virus. Como ya sabemos, la prevención que hace el país para evitar la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre portadora de SIDA, que le transmite al bebé durante el embarazo. Se puede transmitir por la lactancia materna. Los niños también se infectan, pueden ser infectados y cuando nacen se les afecta mucho la talla, son niños más chiquitos para su edad, son más pequeños y hay que seguirles un control. Incluso hay medicinas para los niños que vienen en jarabe, todas estas cosas. Doctor, para usted, ¿cómo se puede acabar con el SIDA? Bueno, el SIDA primero es importante concientizar en la población sobre los mecanismos de prevención, tener una sexualidad responsable y además de esto realizar programas conjuntamente con las instituciones educativas, Ministerio de Salud, programas en las empresas que lleven a la información de las personas y que conozcan sobre estas enfermedades, mejorar el sistema de salud y el acceso a los tratamientos. Y también tenemos por ahí también una vacuna que sería muy importante, que está en fase de investigaciones. Por ahí hay unos muy buenos elementos vacunales que pueden ayudar, pero todo esto se llega a disminuir, a erradicar o a eliminar el SIDA mediante todas estas alternativas, no depende de una sola. Doctor, para finalizar con esta entrevista, actualmente se habla que hay una cura esencial para estas personas con SIDA, que es el veneno de la avispa. No hay una cura que sea demostrada científicamente, que haya sido aceptada. Sobre los venenos de las avispas, venenos del alacrán, se hablan porque son potenciadores del sistema inmunológico, ayudan al sistema inmune, pero no eliminan el VIH-Sida. Incluso hay por ahí muchos trabajos que hablan de cierta medicina natural, ciertos elementos que usan, que a la final es todo comercial y no eliminan el SIDA. Hasta el momento no hay cura. La cura tenemos que hacerla es tratando de que no haya más casos, prevención y todo esto, pero no hay cura hasta el SIDA hasta el momento. Bueno, le agradezco, doctor. Muchas gracias. El VIH es la enfermedad principal. El SIDA es la fase terminal, una enfermedad mortal, y por eso debemos tener en cuenta para prevenir. Lo principal es utilizar preservativo al momento de tener relaciones sexuales y al coger jeringuillas infectadas utilizar guantes para prevenir. Y si sospechamos de esta enfermedad, debemos acudir a un centro de salud más cercano para en sí realizarnos la prueba y ponernos en el tratamiento. En esta entrevista aclaramos ciertas dudas de muchas personas. Por eso es importante prevenir antes que lamentar.